Hola familia, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente listos para escuchar la palabra de Dios. Antes de empezar a estudiar un poco de la palabra de Dios, no puedo quedarme callado, tengo que agradecer mucho a Dios por su amor, su misericordia y que por pura gracia nos ha cuidado enormemente a mis hijos, a mí y a nuestra familia. En días pasados fuimos contagiados por COVID, no sabemos ni de dónde, Kike y yo. Y Hugo, gracias a Dios, aunque estuvo con nosotros, no ha salido contagiado, ya está muy bien de salud. Pero Kike y yo estuvimos unos días pues con algunos síntomas, gracias a Dios por su misericordia, síntomas moderados. Y poco a poco hemos ido mejorando y gracias a Dios ahorita ya estamos en un momento en el que van los síntomas totalmente disminuyendo y poco a poco sintiéndonos mucho mejor. Gracias a Dios por todo y no puedo dejar de decirlo, solo por su gracia nos tiene muy bien. Y me da la oportunidad aún en medio de este contagio, que nos faltan varios días de estar cuidándonos de no salir para no contagiar a nadie, compartirles la palabra de Dios. Para mí es mucho gusto y mucho gozo hacerlo y aún en medio de esta situación tener la fuerza, la salud y pues sobre todo la bendición de Dios para hacerlo. Seguimos hablando de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es el mensaje con el que Jesús empieza su corrección, por así decirlo, de la propuesta que Dios tenía para nosotros y pues para su pueblo, que con el paso del tiempo se fue desviando a una religiosidad fría, absurda, insípida, aparente, y que exactamente Jesucristo cuando Él viene corrige lo que tenía que corregirse. Y empieza con las bienaventuranzas. Ahí en Mateo 5, les he dicho, no es un sermón grandotote, sino es una colección de sermones y los juntaron en uno solo y lo acomodaron para dejarnos ahí la propuesta de Jesucristo al explicarnos la forma correcta de entender la propuesta de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso vimos en el primer punto, donde entendimos que cuando estamos en el reino de Dios y con Dios, las cosas cambian. Porque cuando alguien llora, dicen pobrecito, y Dios dice no, bienaventurado, porque vas a recibir consolación. Cambia totalmente el pensamiento. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, fue el punto número 2. Y hablábamos de ese control de uno mismo, de esa humildad delante de Dios, de esa prudencia delante de Dios, en donde las personas dicen, es de carácter fuerte, pero Dios nos dice, no, el que grita, se enoja y se descontrola, ese es de carácter débil, pero el que se controla y se humilla delante de mí, ese sí es de carácter fuerte. En el punto 3 vimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vimos exactamente que no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios, de la que nos va a saciar y nos va a satisfacer adecuadamente. En el punto número 4 vimos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí entendimos que lo que Dios quiere más que cuantos puntos externos de religiosidades, de vestirte de una forma, de otra, un estilo de vida, en donde cuando tienes tu autoridad sobre alguien, seas misericordioso, porque cuando tienes necesidad de que alguien tenga misericordia de ti, tú la pides. Y es un estilo de vida que nace del corazón. En el punto número 5 vimos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hablábamos de esa limpieza que solo puede proveer Jesucristo. ¿Se acuerdan? El libro sin palabras. Un corazón negro, limpiado por la sangre de Jesucristo, se vuelve un corazón blanco, limpio. Y eso solo nos lo da la fe en Jesucristo. Y ellos son los que pueden ver a Dios. En el punto número 6, hace 8 días veíamos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que construyen la paz son los que van a ser llamados hijos de Dios. No ellos mismos, sino Dios los va a llamar sus hijos. Hoy vamos a ver Mateo 5:10. Mateo 5:10. Recuerden que pueden ponerle pausa para cualquier versículo que por ahí se les quede, algún comentario que les gustó,
algo que ustedes consideren, pueden ponerle pausa y seguir escuchándolo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esta parte de la Biblia es interesante. Pareciera que es algo frío, pero en realidad es algo que nos deja muchas cosas muy interesantes. Vamos a recordar. Bienaventurado. ¿Se acuerdan de esta palabra? Yo les dije que se llaman las bienaventuranzas, pero que podemos titularle también pasos para ser feliz, cómo obtener una mega bendición, una macro bendición, o cómo poder disfrutar de toda la plenitud de la gracia de Dios. Bienaventurado es una palabra que habla de ser totalmente felices. Algunos años decían bienaventurado significa 7 veces feliz, porque el 7 pues es el número de la perfección. Y entonces aquí diríamos, ¿cómo ser perfectamente felices? Algunos dirán, no se puede lograr. Pues en el reino de los cielos se va a lograr. Empezamos desde ahorita y cuando venga la plenitud de la vida eterna, será perfectamente nuestra felicidad. Podemos ir empezando desde esta tierra y desde esta vida. Bienaventurados, dichosos, felices, son aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos a entender esto para ir viendo qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a entrar por la justicia. Exactamente esa es la base. Si tú buscas la justicia, si tú predicas la justicia, si tú vives la justicia, si tú desarrollas la justicia, si tú compartes y buscas que se haga justicia, vas a ser parte del reino de los cielos. Pero te voy a decir de cuál justicia. Alguna vez ya lo vimos en un mensaje pasado, hablamos de que había muchos tipos de justicia, retributiva, distributiva y de todo tipo había. 7, 8 puntos de justicia vimos. Aquí realmente hay un punto muy interesante que tenemos que entender. La justicia, de la que se habla aquí en esta parte de la Biblia, es una cualidad del carácter de aquella persona que ha sido declarada justa. Si eres justo, puedes practicar la justicia. Si eres injusto, no vas a practicar la justicia. Esa es la cuestión para empezar. Alguien que es injusto busca la injusticia, aprovecharse de los demás, abusar de los demás, pasar por encima de los demás, pensar nada más en él, solo en él, y no importar los demás, lo que suceda con los demás, lo que sufran los demás, lo que vivan los demás. Ese es el injusto. La justicia es una cualidad de aquel que tiene el carácter de justo. Es aquella persona que tiene una correcta relación con Dios. Y alguien diría, pues ¿quién podrá hacerlo? Si entiendes mal la palabra de Dios, claro que vas a decir eso. Por eso Jesucristo tenía que venir a explicarnos bien clarito las cosas. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, no somos justos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Entonces, ¿cómo puede alguien ser perseguido por ser justo y lograr entrar al reino de Dios? Si no hay justo ni aun uno. No hay alguien que pueda decir que está buscando la justicia. Aquí es importante, y esa es la parte central de esta reflexión. Somos justos, no por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, 100% justo, perfectamente justo, vino a nacer en un ser humano y adquirió esa naturaleza pecaminosa, pero logró hacer lo que ningún ser humano podría hacer, ser declarado justo. En todo lo que él vivió, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero no encontró ningún pecado. No porque no pudiera pecar, no, podía pecar, pero decidió no pecar, porque él sabía muy bien lo que había venido a hacer y además
no tanto por una naturaleza a la que estuviera esclavizado, sino por una mentalidad y una condición que él entendía muy bien de quién era el Mesías, el Salvador de la humanidad, decidió, al ser tentado, no participar ni del mínimo pecado, y tentado en todo como cualquier otro ser humano. Cuando Jesús murió, todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo decía cosas de él, todo el mundo pues hacía cosas en contra de él. Pero hubo una persona que quizá más adelante se lo encontró a Pablo, a Pedro, a los discípulos, un jefe de 100 soldados romanos que estaba encargado de todo esto de la muerte de Jesús. Observó todas las cosas que pasaban, todo lo que había alrededor de la muerte de Jesús, lo que él dijo, las personas que estaban ahí, lo que le dijeron los otros, lo que sucedió, el temblor, se oscureció el cielo, todo lo que pasó alrededor de la muerte de Jesús. Y aún lo que vio, que dijo Jesús a sus gobernantes que lo entregaron a los religiosos que querían asesinarlo, todo esto lo vio ese centurión, un jefe de 100 soldados romanos acostumbrado a ver morir gente y quizá a ser ejecutados. Diario ejecutaban personas así como ejecutaron a Jesús. No fue el único ni el primero, había cientos de personas, miles quizá, que eran así ejecutadas. Y simplemente terminaban su trabajo, sentían quizá feo, después ya se acostumbraron. Pero cuando muere Jesús, según Lucas 23:47, ese centurión dijo, verdaderamente este hombre era justo. Sin saberlo, ese centurión estaba diciendo lo que se tenía que decir. Jesucristo no murió porque él tuviera alguna culpa para ser ejecutado. Como dijo el otro de los ladrones que estaba ahí, tú tienes culpa y yo, pero él qué culpa tiene. Cuando Jesucristo murió, todo mundo reconoció que él era justo. Su vida lo demostró. Y su muerte lo demostró. Cuando él resucita, cambian todas las cosas, porque había ese objetivo claro que tenía Dios para nosotros. Cuando él resucita, dice Pablo, que los que creemos en él, en Jesucristo, y los que creemos en el que lo levantó a él de los muertos, siendo nosotros transgresores, pecadores, injustos, cuando creemos, la justicia de Jesús nos es puesta encima de nosotros, dirían teológicamente imputada, nos es colocada encima, y somos justos, no porque nos portemos bien, sino porque la justicia de Jesucristo nos cubre cuando nosotros creemos en él, que murió en la cruz por perdonar nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, así que como por la transgresión de un hombre, Adán, vino la condenación a todos los hombres, todos los seres humanos, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino también a todos los hombres la justificación de la vida. Estoy explicando todo esto porque sé que ellos son los que entrarán al reino de los cielos. No puedes entrar por ti mismo porque nadie puede entrar. Hay una gran lista. Ni este, ni el otro, ni aquel, ni los borrachos, adúlteros, mentirosos, chismosos. Nadie entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede entrar? Solamente los que sean justificados por su fe en Jesucristo. Nada más. Solo los que sean justificados por su fe en Jesucristo son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Y son de los que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí entiendes esto? Cuando dice aquí, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, lo que está diciendo es, bienaventurados aquellos que han sido justificados, que predican, que comparten, que viven, que explican, que tienen todo un estilo de vida de acuerdo a su naturaleza actual, al ser ahora hijos de Dios, justificados por la justicia de Cristo, por la vida justa de Cristo,
de ellos es el reino de los cielos. Cuando se burlen de esas personas, cuando les digan intolerantes, absurdos, retrógradas, anticuados, no sé, todo lo que le puedan decir a esas personas, aún sean atacados, como está sucediendo, como ha sucedido siempre y aún en nuestros días está sucediendo, en lugares donde con tal de tratar de acabar con el cristianismo, los matan. Acaba con los cristianos y acabarás con el cristianismo. No se puede. Pero todos esos que han sido justificados por Jesús el justo, de ellos es el reino de los cielos. De nadie más. Tú no puedes decir, si te preguntan, ¿qué pasaría si te murieras? No puedes decir, bueno, si creí en Cristo y más o menos me portaba bien, al ver a dónde me manda Dios y espero que me perdone. Esa no es la propuesta de la palabra de Dios. Esa no es la propuesta de la Biblia. La propuesta de la Biblia es esta. Tú eres un ser humano. Mereces, como paga, porque eres injusto y pecador, la muerte. Cualquier ser humano, desde pequeñito hasta más grande, aunque se porte muy bien y de muy buen corazón. Tan solo ser un ser humano, dice Jesús, dice Dios en su palabra, eres merecedor de la muerte. Pero hay un regalo que te da Dios, y es la vida eterna. ¿Cómo lo obtienes? Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque su justicia te es puesta encima y ahora tú eres justo no por tus obras, sino por tu fe en aquel que fue declarado justo. Y se ejerce en ti la justificación delante de Dios. Decíamos la otra vez en otro estudio, debiste pagar algo, pero ya no lo debes. Porque Dios borró todo, limpió todo. Ahora la justicia de Jesús, cubriéndote, te hace a ti justo delante de Dios, solo por fe. No hay nadie que pueda hacerlo por sus méritos propios. No hay justo ni aún uno. Ni siquiera un justo. Solamente la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Por eso puedes llegar a ser bienaventurado, porque no se trata de ver quién lo puede lograr. Nadie podría. Sería muy difícil. Sería como decir, a ver si me perdona Dios. Creí en Jesucristo, pero tengo que ser justo por mí mismo y yo ganarme la entrada al cielo y yo ganarme ese pedacito del cielo y a ver si Dios me perdona. ¿Quién podría? Pablo nos dice, si fallas en un mandamiento, fallas en los 10. ¿Quién es perfecto para decir que no ha pecado ni siquiera tantito delante de Dios? Una mentira, una crítica, una humillación, un chisme, un pequeñito robo, una mal mirada, una cosita, te hace injusto y pecador. Y lo único que te hace justo delante de Dios, lo único que te justifica delante de Dios y te hace vivir como teniendo por causa la justicia del reino de Dios, es solamente creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 4, 24 y 25 dice, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De quiénes? Es el reino de los cielos, de los que han sido justificados por Jesús el justo. Y la causa, el motivo, lo que ellos viven es la justicia de ese reino de los cielos. Que ya vimos que la justicia en el reino de los cielos no es darle a cada quien lo que se merece, ni buscar lo que es útil,
ni buscar lo que es placentero, ni buscar lo que es el bien para toda la comunidad o sociedad, ninguna de esas cosas que hemos visto que manejan los diferentes tipos de justicia a nivel humano. La justicia de Dios es su gracia. Solo por gracia te llama a ser su hijo, su hija, y te da la fe suficiente para que creas en Jesús como tu Salvador. Y eso te justifica. No hay más. Algunos pueden decir, qué chiste, hay que pagar algo, que nos cueste algo. No, no te cuesta nada. Porque entonces eso implicaría que la obra redentora de Jesús, al morir en la cruz, quedó incompleta. Pero como fue perfecta la obra redentora de Jesús desde que nació hasta que murió en la cruz y resucitó por nosotros, lo único que necesitas es creer en el que levantó de los muertos a Jesús y creer que Jesús murió en esa cruz para perdonar nuestras transgresiones y justificarnos delante de Dios y darnos vida eterna. Dice Jesús, no es de los religiosos, no es de los que cumplen todas las leyes, no es de los que miran qué comen, qué no comen, a qué hora entran, a qué hora salen, a qué hora rezan, a qué hora no rezan, cuánto no rezan, si le ponen velas, si no le ponen, si se ponen una ropa, si no se ponen otra ropa, si se paran, si se sientan, si en qué hincan. No. De los que han sido justificados por Jesús el justo es el reino de los cielos. Y viven, teniendo como causa de su vida la justicia del reino de los cielos. De ellos es. La pregunta sería, ¿has sido justificado por Jesús? Esa sería la pregunta. De ellos, de los que han sido justificados por Jesús, es el reino de los cielos. Un buen momento para pensar en esto. Dios te bendiga. Nos seguimos viendo por este medio, compartiendo un poco más de la palabra de Dios.